Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. Estamos en el capítulo número 2, que se llama Psicopatías, y hoy vamos a leer las conceptualizaciones psicoanalíticas. Espero que les guste. Influido por los psicoanalistas pioneros en la materia, Ángel Garma, en su libro El psicoanálisis, la neurosis y la sociedad, de 1936, dedica un capítulo a la criminología, interrogándose sobre el castigo como medio de reforma del psicópata delincuente, definido como aquel que comete delitos cuyos móviles son inconscientes y fuera de su voluntad. En efecto, si el delito del psicópata delincuente, según Garma, es una acción sintomática, entonces el castigo agudiza sus conflictos, satisface los instintos asociales masoquistas y justifica el sentimiento de culpa previo a la acción. Según Fritz Wittels, las acciones del psicópata criminal muestran que existe en él dos polaridades desexualizadas en lugar de una bisexualidad original. La fijación protofálica del psicópata, a diferencia de la deuterofálica del neurótico, distinción de la fase fálica establecida por Jones en 1932, determina su personalidad dual y polarizada para todas las actividades. El ejemplo paradigmático es Don Giovanni de Mozart y Da Ponte, que hasta se asemeja al diablo encarnado y mantiene su masculinidad con brutalidad, aunque al mismo tiempo conoce los secretos femeninos y usa sus armas. Contrariamente a las hipótesis de Otto Rank y de W. Stickel, según la opinión de Wittels, Don Giovanni mantiene la dualidad sexual sin ser un homosexual. Desde los disturbios de la identidad sexual, figuras femeninas tales como la emperatriz romana Mesalina, Lucrecia Borgia y Helena de Troya serían sus equivalentes. En efecto, Wittels trata de ubicar a la psicopatía muy cerca de la histeria, especialmente a través de la bisexualidad preedípica, siguiendo los desarrollos de Freud sobre las fantasías histéricas y la bisexualidad. Wittels sitúa al psicópata protofálico como aquel que no puede expresar las fantasías en los síntomas y en consecuencia las realiza en acciones tales como ataques, asaltos, agresiones sexuales, etc. En su conjunto, las formas de criminalidad del psicópata proceden de su fijación y regresión a la etapa protofálica, la cual es preedípica y por lo tanto anterior a la constitución del superyo como heredero del conflicto edípico. Gilbert y Atkine especifica de modo concluyente que el psicópata se caracteriza por una tendencia permanente a resolver todo conflicto mediante el paso al acto hetero y autoagresivo, en detrimento de cualquier elaboración mental con o sin consecuencias legales. Marcado el rasgo repetitivo de agresión contra el entorno, a menudo desde la más temprana edad el psicópata es frecuentemente rechazado a un nuevo medio cada vez más anónimo y más represivo. Si bien los psicópatas adultos parecen oscilar entre el hospital psiquiátrico y la cárcel, es importante realizar la siguiente diferenciación diagnóstica. Muchos psicópatas son delincuentes, pero no todos los delincuentes son psicópatas. Más adelante, Diatkine introduce una distinción entre verdaderos y falsos psicópatas, intentando ceñir un diagnóstico diferencial cierto. Con este objetivo realiza un recorrido por diversas teorías y argumentaciones psicoanalíticas: conflicto edípico, ausencia y fuerza del superyo, agresividad, paso al acto, patología del narcisismo, para concluir que tanto el psicoanálisis como las otras disciplinas, la genética y la neurología, aún no aportan con claridad los medios para distinguir a los verdaderos psicópatas de los falsos. Lo que sí permitiría el psicoanálisis es entrever cuáles son los sujetos que serán psicópatas: los niños y adolescentes que han desarrollado trastornos de conducta a raíz de haber sufrido importantes carencias afectivas al principio de su vida y que en consecuencia tienen relativamente poco organizada la parte mentalizada de la personalidad. Sin embargo, el fundamento del libro de Diatkine radica en la transmisión de los resultados que obtiene en el centro terapéutico Le Coteau durante los años 1970 a 1972, a partir del estudio de una importante cantidad de niños con riesgo psicopático. Según el autor, aunque la aparición de las conductas agresivas forman parte de la definición de psicopatía, la existencia de trastornos de conducta no es suficiente para que un niño se convierta en un psicópata.
La naturaleza de tales conductas es infinitamente variada y su contenido es de interés en función de la historia del niño, aunque de modo general que el carácter de paso al acto expresa a la vez falta de elaboración mental y búsqueda de contención del mundo externo. El efecto generalizado en todos los casos estudiados es lo que Dworkin denomina el derrumbamiento del medio. De esta forma se puede entrar en los años siguientes en una espiral de provocaciones y rechazos que caracteriza la biografía de los psicópatas. Asimismo, se verifica que frustraciones precoces y masivas previas inciden en el derrumbamiento del entorno y al cabo de cierto tiempo el niño se hará rechazar en cada uno de los medios que en principio lo habían acogido con buena disposición. Se configura así un riesgo psicopático como en tales sujetos. Ninguno es calificado de psicópata puro, a pesar de las diferencias en cuanto a la parte mentalizada de su personalidad, neurosis o psicosis. En cada uno de los casos analizados coexistían un sector psicopático y un sector mentalizado. Años más tarde, los niños estudiados entraron en la edad adulta y la investigación continuó en su segunda etapa. La mayoría de los niños con importantes trastornos de conducta eran ahora jóvenes con estabilidad en relación con el estudio, el trabajo y los intereses culturales. Por el contrario, una cantidad menor había evolucionado hacia la psicopatía, manteniendo desde su infancia una tendencia permanente al paso al acto, como forma principal de resolver sus conflictos. En este grupo, la mitad eran jóvenes que se encaminaban francamente a la psicopatía sin ser delincuentes y sin tener problemas directamente con la justicia. De allí que Dworkin sostenga que no es excepcional que los psicópatas cambien, una afirmación que valida un tratamiento institucional posible con niños y preadolescentes con riesgo psicopático. Precisamente el Centro Lecoto es una respuesta institucional multidisciplinaria en la que Dworkin observa y verifica casos que va a considerar como reeducación del psicópata o al menos como una reducción del riesgo psicopático. Más allá de las indicaciones y contraindicaciones, Dworkin asigna al psicoanálisis un lugar importante para el cambio del psicópata, aunque sin el optimismo de Edward Glover, quien fundó en 1931 una clínica situada en Londres para la psicoterapia de psicópatas, que hacía de la psicoterapia siempre que se encontraran para cada caso el tiempo, la técnica y el terapeuta adecuados, el principal tratamiento de la psicopatía. Por su parte, Walter Bromberg en 1947 considera que el concepto de personalidad psicopática para la psiquiatría de la época no está bien definido ni en el aspecto clínico ni en el etiológico. La terminología psiquiátrica del siglo XIX conservó la dicotomía religiosa y filosófica de bueno y malo en las valoraciones del comportamiento humano, estableciendo una medida de juicio moral hacia el psicópata. Asimismo, la evolución del derecho penal condujo a la evidencia del comportamiento psicopático, alcanzando su representación más llamativa en la delincuencia y la criminalidad. Siguiendo la teoría psicoanalítica clásica, Bromberg sostiene que el respeto por la ley representa la resolución acertada del conflicto de cada individuo con sus hostilidades inconscientes hacia la autoridad. Así, el neurótico encuentra una transformación de las mociones pulsionales a través de mecanismos como la sublimación, la formación reactiva, la represión y otros. Asimismo, basándose en los que delinquen por sentimiento inconsciente de culpa, sostiene que la hostilidad del psicópata hacia la sociedad es una forma de masoquismo moral vinculada a su necesidad inconsciente de castigo. Desde esta perspectiva, el analista debe mantener una actitud de autoridad con el paciente psicópata para animar el desarrollo negado de sensaciones de dependencia, otorgando un significado afectivo a la relación terapéutica. En un difundido artículo, Betty Joseph considera 3 características interrelacionadas que resultan fundamentales en los psicópatas no criminales: incapacidad para tolerar tensiones, una particular relación con los objetos y un conjunto de defensas que lo equilibran de modo precario. En cuanto a las 2 primeras características, X, signo con el que la autora denomina el caso clínico, no tolera la frustración o la ansiedad y actúa los impulsos sin inhibición. Su actitud hacia los objetos está marcada por la avidez y la envidia. Como respuestas defensivas, la dramatización actual de poderosas fantasías de omnipotencia
y la identificación proyectiva logran en X un precario equilibrio que consiste en evitar la culpa, la depresión, la persecución interna, la desintegración psicótica y la criminalidad. Por su parte, en su texto sobre criminología y psicoanálisis de 1950, Lacan ubica la figura del psicópata como carente de afiliación social y en el gozne entre naturaleza y cultura. El superyo es el operador fundamental para una armoniosa constitución subjetiva culturalmente fecunda y para el pasaje de la naturaleza a la cultura. Al dirimir la diferencia entre el psicópata y el individuo normal, Lacan retoma la lógica de 1938 en Les Complexes Familia, en el que se sirve del malestar social descrito por Durkheim en 1893, como efecto mórbido de la aparición de la sociedad conyugal. La fecundidad cultural y subjetiva del complejo de Edipo es muy pobre en el psicópata y su grupo familiar está aislado de manera asocial. En conclusión, las condiciones sociales del edipismo y el simbolismo parcelario del superyo determinan las conductas asociales del delincuente en su diferencia con el hombre normal por sus relaciones con el orden simbólico. En la introducción teórica, la categoría de psicopatía le interesa a Lacan con relación a su indagación sobre el superyo como articulador del sujeto con la ley desde un alcance subjetivo y antropológico. El psicópata sería un desafiliado social que desnuda el gozne entre naturaleza y cultura. Sin embargo, resulta manifiesto que en su vasta enseñanza oral, Lacan no construye ni continúa la herencia psiquiátrica en torno a la noción de psicopatía, no la considera una identidad nosográfica ni le otorga valor clínico alguno. Ahora bien, desde los años 60, el movimiento psicoanalítico argentino comenzó a desarrollar hipótesis teóricas y metodológicas para responder a las dificultades clínicas en el campo de la criminalidad. Horacio Echegoyen destaca en un texto de 1960 la importancia de las tempranas experiencias de abandono en la etiología de las personalidades psicopáticas y el vacío de su vida interior, su incapacidad para la abstracción conceptual, la superficialidad de los afectos, su impermeabilidad para captar el punto de vista de los demás, su egoísmo y la falta de responsabilidad, junto con su incapacidad de pensar y expresarse. Leon Grieber, en 1963, se refiere a los psicópatas como personas que recurren a la acción ante la dificultad para manejar la culpa en el plano mental. De esta forma, la actuación psicopática implica una tentativa del psicópata de negar la propia culpa que no puede soportar, haciéndola recaer sobre los demás. En otros términos, se trata de una debilidad del yo para tolerar la culpa y del recurso a la negación y la identificación proyectiva para trasladarla al otro. En 1964, David Lieberman presentó un trabajo titulado Enfoques conceptuales para la comprensión psicoanalítica de las psicopatías, como punto de partida al 9º simposio de la Asociación Psicoanalítica Argentina sobre manía y psicopatía. Tales enfoques de la psicopatía resultan vinculados a los dos principios del suceder psíquico, el acting out, caracteres gobernados por los instintos, casos marginales, criminalidad e impulsión neurótica, problemas técnicos y defensa maníaca. En relación con el primer enfoque, Lieberman destaca la adaptación a la realidad en el estado psicótico, a diferencia de las sociopatías. Incluso siguiendo a Pichon-Rivière, indica que el carácter tanático del psicópata muchas veces implica una tentativa de preservar la relación con la realidad. Respecto del acting out, Lieberman da mérito a los analistas argentinos que han captado el peculiar manejo de los pacientes psicópatas cuando actúan sobre el otro su conflicto intrapsíquico. El manejo de los depositarios del acting out provoca que los demás sufran por ellos, pero cumple una función defensiva y equilibrante, basada en la identificación proyectiva, la negación, la proyección de impulsos agresivos y represión de impulsos libidinosos. Otra forma de abordar la psicopatía es centrar el interés en la formación del superyo en la infancia, como lo hiciera Eichhorn y Alexander, y continúa Lieberman, cuya ubicación caracterológica en términos de Reich se corresponde con los caracteres gobernados por los instintos. En cuanto a la relación del psicópata con los casos marginales, los borderlines y la criminalidad, Lieberman hace una breve mención y rápidamente pasa a los dos últimos enfoques
sobre el manejo transferencial, retomando los textos clásicos de Freud, y la defensa maníaca desde una perspectiva kleiniana. Seguidamente, Lieberman aporta al 9º simposio otro trabajo titulado Tedio, patología del pensamiento e identificación proyectiva en psicopatías, en el que se refiere sobre todo a la transferencia y no a la observación del paciente y sus características, para establecer su propia conceptualización ampliada de la psicopatía. En especial, centra su atención sobre el acting out como vía de acceso a la estructura psicopatológica, en lugar de preocuparse por su manejo. Por último, en sus conclusiones ubica el tedio como causa y efecto del equilibrio psicopático, sin progresar de la posición depresiva, que viene a constituir la única posibilidad del yo para liberarse del malestar en forma de desesperanza e impaciencia. Asimismo, el equilibrio psicopático implica el control del depositario, captando su ideal del yo mediante la palabra y el gesto. En el mismo 9º simposio, Joel Zack presentó un trabajo nominado Consideraciones acerca de la psicopatología de las psicopatías, en el que puntualizaba las características más sobresalientes según varios autores. Por ejemplo, citando a Cleckley, indica que los psicópatas son individuos crónicamente antisociales e irresponsables, que no se benefician ni por la experiencia ni por los castigos. Cita también a Ruech cuando afirma que los psicópatas recurren al lenguaje de la acción para comunicarse. Sin embargo, Zack traza un desarrollo evolutivo de la psicopatía, desde las perturbaciones del grupo familiar de origen que condicionan los aspectos del yo primario. De esta forma, aísla 3 áreas de expresión en la estructura psíquica del psicópata, que condicionan la perturbación básica de la identidad, simbolización y socialización. Ellas son confusional o psicótica, psicopática encapsulada y neurótica. De acuerdo con el predominio de la patología en las áreas descritas, la desintegración del yo puede llevar a la psicosis, al crimen o al suicidio. Posteriormente, en 1972, Zack publicó un libro específicamente sobre la psicopatía, considerada como una estructura clínica. Allí destaca la importancia del medio familiar que le fuese hostil al psicópata en los primeros años de vida, instaurando un superyo deficiente que no integra dentro de sí la pauta de conducta del grupo social en lo que a restricciones y prohibiciones se refiere. Asimismo, describe la falta de integración de cada una de las figuras parentales, que determina un grave deterioro yoico, haciendo emerger la imagen dual estereotipada del mundo externo. De este modo puede comprenderse, según indica el autor, el carácter egosintónico de las conductas impulsivas. Con relación al pensamiento del psicópata, Zack considera que la deficiencia en la simbolización es una de las perturbaciones básicas de la personalidad psicopática, aunque la inteligencia es variable, cuya consecuencia es la imposibilidad de pensar. Más bien utiliza el pensar como un hacer, como una acción, siendo la conducta antisocial la unión del pensamiento con la acción como descarga sobre la realidad hostil a la que no puede adaptarse. Por último, Zack propone una extensa y ambigua definición que despliega justamente las dificultades de una conceptualización, que dice: la psicopatía es una organización de la personalidad históricamente determinada por una distorsión infantil de la evolución yoica, con una estructura narcisista egosintónica, con intolerancia a la frustración y una irresistibilidad impulsiva psicopatológicamente caracterizada por el predominio intrapsíquico de una situación básica, borrosidad y multiplicidad de objetos, que estructura la neurosis grave de la infancia, psicosis, con deterioro de la identidad, la simbolización, la socialización, el control de la agresión, la comunicación, con conductas aloplásticas concretas resultantes de la interacción inicial del niño, luego el adolescente y el adulto con su ámbito familiar y grupal, con un superyo lacunar deficitario. En el año 1973, Edgardo Roya presentó su extenso artículo Consideraciones sobre la organización psicopática de la personalidad, recibiendo valiosas contribuciones de Echegoyen y Kember, que fueron publicadas en el mismo número de la revista de psicoanálisis. Más allá de la variable fenoménica de la organización psicopática, Rolla aísla como denominador común la gratificación impulsiva, compulsiva e inefable que el sujeto logra a través de una actuación que tiene por finalidad el robo, la estafa, la impostura.
El psicópata busca el fraude por sí mismo, no para beneficiarse en una gratificación reivindicatoria, siendo su ética personal distorsionada pero estricta. Asimismo, expone un material clínico que le permite profundizar en otras características de la organización psicopática, a saber, la perturbación de la identidad sexual psicológica, acompañada de un síntoma de transpiración profusa y múltiples rasgos de impostura. La anulación de la ansiedad y control omnipotente del objeto que le permite el manejo de los demás sin culpa ni necesidad de reparación. Y por último, la emergencia de episodios confusionales psicóticos en la infancia. En cuanto a las relaciones intra e interpersonales, utiliza como sinónimos las psicopatías y las caracteropatías, aunque también las distingue colocando las últimas dentro del cuadro borderline. Ahora bien, si el psicópata opera sobre un campo objetal interpersonal y por lo tanto mientras está solo no es psicópata, contrariamente el esquizofrénico es siempre esquizofrénico. Desde esta lógica puede comprenderse que el psicópata no sea el ejecutor de un crimen. Él es quien comanda la ejecución y su liderazgo muchas veces genera fascinación. Acerca de las conductas del psicópata, Rolla propone 3 grupos diferenciales en cuanto a su modalidad clínica: caracteres masoquistas, oportunistas, trepadores, etc., cuyo predominio de conductas demostrativas y evitativas no resultan asociales, líderes de organizaciones delictivas en complicidad con la ley, cuya actitud es introvertida, misteriosa y planificada. Y por último, los psicópatas obsesivo-paranoides de características criminógenas, necrofílicas, coprofágicas, etc. Por último, entre las numerosas características del psicópata y las hipótesis explicativas que Rolla menciona en su trabajo, hay una afirmación concluyente: la organización psicopática es una restitución psicótica y resulta improbable movilizar el progreso del aprendizaje. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.